a todos, bienvenidos a estos estudios de la Escuela de Hecho. Estamos aquí aprendiendo acerca del tema de administración financiera. Te damos las gracias por acompañarnos y también te animamos a sacar tu cuaderno de apuntes y aprender todo lo que el Señor quiere añadir a tu corazón. Y desde iLibertad, Viña del Mar, el pastor Aldo Fernández nos acompaña. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder estar con ustedes, contigo aquí en la pantalla y también entendiendo que hay gente que está conectada. Listos para comenzar a aprender juntos acerca de lo que es la administración financiera según el modelo de Dios. Así es. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Y el día de hoy, justamente lo que decía el pastor, hoy vamos a aprender acerca de la administración de una forma bíblica. Y en pantalla están apareciendo nuestras redes sociales para que al término de este estudio vayas corriendo si no entendiste el tema que estamos hablando el día de hoy y veas las clases previas. Y además, listos para empezar de lleno con el tema el día de hoy. Ok, entonces comenzamos. Alguna vez escuché a Andrew Womack decir acerca de fue una reunión, voy a empezar contando esta experiencia de él. Fue una reunión y resulta que él se sentó en primera fila, dice, y empezó a anotar, o sea, con un cuaderno y un lápiz, y quería anotar todas las cosas que él decía. Pero llegó un momento en que no anotaba nada porque todo lo que él decía lo sabía. Y llegó a la conclusión, o me parece que después habló con él, y la diferencia que era el conocer y el aplicar era lo que hacía la diferencia. Porque él dijo, sé todo lo que tú dijiste. Sí, le dijo el otro, pero lo aplicas y eso es lo que hace la diferencia también en nuestras vidas. Porque aquí en la palabra de Dios, lo que hoy día vamos a estar hablando es acerca de cuál es el propósito en esta buena administración con respecto a las finanzas y también con respecto a la vida en forma general. Porque no solamente administramos finanzas, sino que también administramos vida, administramos tiempo, administramos comida, administramos muchas cosas para nuestra vida. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es la administración financiera. ¿Sí? Y vamos a leer 2 Corintios 9:8 con esto en mente, ¿ok? A lo mejor tú dices, pero esto yo lo leí muchas veces. ¿Se lee todos los domingos cuando van a recoger la ofrenda? Es posible que sí, pero la diferencia va a ser precisamente cuando lo creamos y lo apliquemos a nuestra vida. Creo que la vez pasada hablamos acerca de lo que hace esa gran diferencia, valga la redundancia, es que no es una fórmula, no hay una fórmula escritural que diga, si tú haces esto, vas a obtener esto de parte de Dios, una bendición. No, realmente Dios opera en el corazón de la persona. Así Entonces, es. ser un buen administrador va a ser, nace desde el corazón, cuando entendemos la escritura y lo aplicamos. Entonces vamos a leer una escritura muy conocida, que está aquí en 2 Corintios 9, verso 8, dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces aquí, bueno, estoy sacando solamente una parte de todo el contexto que está diciendo, solamente para que podamos ver cuál es el propósito. El propósito de nuestras, digamos, del fluir o del flujo de nuestras finanzas es precisamente para ayudar a otro o a otros o donde veas una necesidad. Ese es el propósito. Ese es el propósito de Dios. Y cuando no estamos funcionando en eso, lo que estamos haciendo, estamos pensando y estamos bajo el concepto de que todo lo que recibimos de Dios es para nosotros. Y es ahí donde se produce una gran diferencia. Eh, muchos cristianos, hijos de Dios, estamos, o podemos decir, estamos ahí anclados o esclavizados aún, pensando en que el dinero o las finanzas, eh, siendo solamente un buen administrador cuando ahorramos, cuando no gastamos en cosas que no son necesarias. Y sí, hay un orden natural también en cómo administrar, pero el orden o la fórmula más divina y más perfecta y más
que va a producir mayor frutos de justicia, va a ser precisamente cuando lo hacemos según lo que dice la palabra. Entonces, dejamos claro que el propósito, aquí lo leo de nuevo, dice, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante, o podríamos decir, para que podamos compartir con otros. Entonces, dejamos claro que el propósito es para compartir con otros, ¿sí? Que en tu corazón pueda estar esa convicción y no hay nada que produzca nada en este sistema o en lo natural, aún en nuestra forma de pensar humana, que pueda producir el dar a otro, sino es gracia para poder funcionar en esto. Y también Dios habla que hay una gracia para ser bondadoso, para dar, para ponerse atento a las necesidades y poder compartir con otros. Hay una gracia para eso, no es algo humano. No es algo porque en lo humano lo hacemos para obtener algo a cambio, pero cuando es de Dios, cuando entendemos las Escrituras y cuando obedecemos, ¿se recuerdan lo que pasó con Abraham en el capítulo 22 de Génesis? Cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, cuando él dijo, sube al cerro y haz ahí un sacrificio y pone el sacrificio ahí a tu hijo, ¿cierto? Mira, si podemos echar una miradita así como rápido. Claro que sí, Yo vamos a ir creo, allá. yo creo que Génesis va a ser 22, necesario. ¿cierto? Génesis 22, ¿sí? Dice, veamos el 16, él dice, ya que me has obedecido, bueno, estamos ya entendiendo que todos conocemos que Abraham obedeció y puso ahí a su hijo Isaac, ¿cierto? Y su hijo, no voy a entrar en lo que pasó ahí con su hijo, y le preguntó, ¿y dónde está el sacrificio? Bueno, digamos que ya lo puso ahí, porque estamos hablando acerca de la obediencia, ¿ya? De obedecer a Dios. Y le dice el Señor, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sean incontables, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Entonces, estamos viendo que después de ver una actitud de parte de Abraham, Dios le dijo, te bendeciré, de esa tremenda manera que dijo que le iba a bendecir, ¿sí? Es una manera al estilo de Dios, que yo entiendo que nosotros a veces no dimensionamos cómo es la bendición de Dios, pero tenemos que ponernos en ese cuadro. Y por la obediencia de Abraham, Dios le dijo, juro, dijo, por mi nombre, que te bendeciré de esa forma. Entonces, ¿cuál fue la actitud de la obediencia de Abraham? Dio, entregó lo más preciado que tenía para él, que era su hijo, su único hijo, lo dio. Y esa es una dependencia de Dios. Entonces, cuando aquí entendemos, como decía adelante, humanamente es difícil generar esa bondad divina, eso de dar, porque realmente estamos sacando de algo que yo me gané, algo que yo trabajé y todo eso, pero hay una gracia. Y después de eso, hay una tremenda bendición. Pero no es, espero que con todo esto la gente no llegue a decir, bueno, si soy obediente acá, entonces Dios me va. No es así en realidad. Es algo que nace desde el corazón, es una gracia divina. ¿Cómo se produce eso? Realmente es conociendo a Dios. Porque Abraham llegó a tener esta amistad, llegó a tener esta intimidad con Dios, que lo conocía. Entonces, él nunca dudó de que Dios le iba a hacer un daño al quitarle lo más preciado que él tenía. Sabía que detrás de eso siempre Dios iba a proteger, a cuidar, a proveer, a guiar y todo eso. Amén. Entonces, en el desarrollo de esto, hablando acerca de 2 Corintios 9, en el desarrollo de este propósito comienza precisamente en un corazón transformado, ¿sí? No es algo humano, es algo que se va desarrollando en la medida en que nosotros conocemos la palabra de Dios. Vuelvo a recalcar, el ser un buen administrador, tener frutos de justicia, tener frutos abundantes, tener esa abundante torrente que dice Jesús cuando habla acerca de que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Experimentar eso muchas veces no se obtiene porque no lo estamos expectando.
no tenemos una esperanza, una expectativa de que Dios pueda hacer eso con nuestras vidas. ¿Sí? Y eso precisamente es desarrollando una intimidad, un conocimiento de Dios y obedeciendo. Ujú. ¿Sí? Entonces el Pastor, propósito es, ¿sí? justamente tengo una pregunta en ese Ujú. sentido, en ese aspecto. Estamos hablando de que el Señor inspira generosidad, que es el versículo con el que estamos ingresando y el que también usted nos está explicando en este momento. Y creo que la motivación, y venía fuerte en mi corazón esta parte, de que la motivación correcta para el dar también de parte del Señor es el amor. Vemos a un Abraham entregando a su hijo también por amor a Dios, entendiendo que Dios le amaba, que Dios es el que suplió a su hijo. O sea, entendiendo el amor Amén. de Dios. Ese es mi punto. Porque claro, lo que usted decía, puede haber la posibilidad de decir, claro, yo voy a recibir, entonces voy a sembrar para poder recibirlo. Pero de la otra forma, como usted está mostrándonos, esta gracia abundante o esta habilidad de parte de Dios tiene su raíz en el amor, ¿cierto? Amén, así es, porque Dios es amor. Entonces, ahí hay una conjugación de todo lo que significa digamos, la motivación o la inspiración para poder tener esa bondad de Dios. Sí, y esto lo podemos llevar así como en una familia. Siempre me genera todo esto, este vínculo divino también dentro de una familia, porque hijos y padres también se dan el uno por el otro cuando estamos hablando de una familia bien constituida, con valores, con moral bíblica y todo eso. Hay esa confianza, ¿cierto? Para poder eh, dar, digamos, tener una actitud bondadosa, como tú dices, por amor. Pero eso se desarrolla precisamente con el conocimiento, con la intimidad, yendo de nuevo a este patrón familiar, en donde el papá y el hijo, ¿cierto? Los padres y los hijos viven digamos, con una apertura de todo lo que puedan ellos experimentar en cuanto a personalidad, en cuanto a carácter y todo eso, formación. Entonces se llega a ese vínculo en donde puede existir esa confianza basada en el amor, en donde no hay un temor a que pueda haber un daño dentro de ellos. Entonces, aquí la palabra también nos lleva a pensar de esa forma. Nosotros necesitamos desarrollar esa confianza con Dios y la Amén. única forma es conociéndolo, ¿sí? Y viendo acerca de cómo funciona ese, como tú dices, ese amor que es incondicional y que siempre va a estar respaldando todo tipo de actitud, todo tipo de paso que uno pueda dar. Entonces, el propósito es ser bondadoso, ¿sí? ¿Cómo lo desarrollamos eso? Conociendo a Dios. Leamos nuevamente el verso porque eso también nos puede ir ayudando a entender. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces, eh, esa promesa que dice, y Dios proveerá con generosidad, eso es una promesa que proviene de aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que es dueño de todo. ¿Sí? Amén. De él proviene esta inspiración, es una promesa. Y muchas veces pasamos por alto esta promesa nosotros y aún así es más fuerte, más poderoso nuestro criterio humano, nuestra forma de ver la vida, el sistema, todo lo que hemos aprendido. Pero cuando Él dice, y Él proveerá con generosidad, esa voz, esa promesa, ese dictamen, ¿sí? Que habla y que lo trae Dios mismo. Entendemos que Pablo y todos los escritores de la Biblia vienen con esa inspiración divina y que es la voz de Dios. Esa es la palabra, la escritura es la voz de Dios hablando a nosotros. ¿Sí? Y dice, y Dios proveerá con generosidad. Y a Amén. veces por no creer esta estrofa, nosotros a veces nos ponemos un poco temerosos y ese temor nos va a llevar a la mezquindad, a restar lo que estamos oyendo de Dios en cuanto a una cifra, un número y todo Ujú. eso. Estamos hablando acerca de administración financiera, ¿ya? Y esto es un profundo y gran detalle, es saber que es Dios quien nos guía a poder tener éxito, a poder tener abundancia, a poder tener un flujo que nunca se acaba porque Él es la fuente. Y podemos ver en la naturaleza, podemos mirar a donde miramos, las cosas que Él ha creado nunca se acaban. Entonces, Amén. en esta área tampoco podemos dudar de que puede ser acá, que se pueda acabar.
Entonces, el resultado de eso, hemos visto el propósito, el desarrollo, y el resultado de eso es una lluvia de bendiciones. Entonces, el, el, aquí tú puedes tener estos tres conceptos, este desarrollo de lo que dice este verso, como un conocimiento. Pero si tú no lo aplicas, si tú, primero, si no lo crees y no lo aplicas a tu vida, entonces puede ser como un tremendo conocimiento, pero no va a traer resultados a tu vida. ¿Se recuerda lo que dice aquí en Gálatas 6, digamos, también en Gálatas 6? Verso 7 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlar la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Bueno, ahí podemos seguir más adelante, pero lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos tener dichos, palabras que salen de nuestra boca, como algo conocimiento, pero cuando no es algo que está arraigado en el corazón, cuando no es algo que lo cree fervientemente por la fe de Dios, entonces no podemos engañar a Dios. Dios conoce profundamente nuestro corazón. Entonces, la mente humana siempre va a estar generando algo contrario a todo esto. La mente humana siempre va a estar viendo, Wow. claro, los números, va a estar viendo, qué sé yo, la matemática, ¿cierto? Porque sumamos, restamos, hacemos un presupuesto y todo eso. Pero Dios no está ahí. Dios no está en ese cuadro, no está en esas, a pesar de que la ciencia de las matemáticas es algo que Él ha creado, ¿cierto? Pero lo divino está fuera de ese ambiente de matemáticas, en donde nosotros podemos decir, bueno, si mis ingresos son tantos y yo hago ese cálculo y entonces no me alcanza para ser bondadoso porque todo esto lo necesito. Lo que estamos diciendo en el fondo es decir, mira Dios, no te metas en mi economía, a mí déjame yo generar, administrar basado en lo humano. En lo que yo pienso en el Pero fondo. en lo que yo pienso, ¿cierto? En materia, digamos, de cálculos, de la matemática. Pero, ok, Dios en su caballerosidad, ¿cierto? En su amorosa forma de tratarnos va a decir, ok, sigue como tú quieras hacerlo. Y Él no va a estar llevando, no va a estar haciendo que esto sea multiplicado. Y no hay nada mejor como ver después de obedecer a Dios, ver, wow, cómo por haber obedecido a Dios, wow, cómo cuánto tiempo he perdido, cuánto tiempo he sido esclavo de las finanzas por no obedecer a lo que Él no me ha dicho. Así que no es que uno lo diga, es la palabra la que nos lleva a entender, a tener esta confianza en Él y poder desarrollar y salir de esta esclavitud financiera. Hay muchas cosas que gente aún está viviendo en deudas. Yo lo digo abiertamente, porque yo también viví mucho tiempo en deuda hasta que entendí cómo funciona la finanza, cómo funciona la economía de una forma divina. Y todos nosotros tenemos acceso a esa posibilidad de poder disfrutar de una libertad financiera y económica, para poder destinar dinero para ayudar, para ir en necesidad y estar atento a lo que Dios quiere hacer en cuanto a extender el reino. ¿Sí? Pastor, ¿qué le podría decir usted a las personas que justamente escuchando estas clases, aprendiendo lo que la palabra de Dios dice acerca de las finanzas, a lo mejor sí siguen teniendo este temor que usted hablaba, ¿no? Al hacer cuentas, el sumar, el restar, el multiplicar y el decir, si estoy dando, estoy perdiendo en vez de estar ganando. ¿Cómo nosotros como creyentes, a la luz de la palabra también, podríamos tener este antídoto para ese temor? Porque yo sé que la palabra de Dios habla, pero también sé que usted, el Señor ha hablado a su corazón, como usted mencionaba también, usted pasó por un momento de deudas. ¿Y qué fue esa parte crucial que quitó de en medio ese temor a dar y mejor dio esa libertad, que sería la palabra correcta, para poder entregar a otros y para poder ser de bendición? Bueno, hay un conjunto de cosas, de situaciones que a uno lo llevan a tomar el camino correcto. Muchas veces, bueno, todos tenemos diferentes experiencias.
Lo que a mí me causó el cambio, me produjo el cambio, fue un momento extremo en donde ya humanamente ya era muy difícil llevar todo esto, ya a pesar de que había mucha producción, pero no veía números azules. Sin embargo, la obediencia habla de honrar a Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros no entendemos eh, que hay una demanda de Dios de honrarlo. Dios no comparte su gloria con nadie, ¿ya? Y Él quiere bendecir nuestras vidas, pero a su manera, ¿ya? Amén. Por eso que en Romanos dice que busquemos el reino de Dios. No es que el reino de Dios esté perdido, pero sí funcionemos o vivamos basados en lo que el reino de Dios dice. ¿Sí? Y hay, mira, en 2 Corintios 10, veamos en 2 Corintios, que podría ser un verso eh, que habla en nuestras vidas acerca de cómo generar un cambio que sea productivo, que sea agradable, que sea para poder dar testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Dice Ujú. en 2 Corintios 10:4, dice, usamos las armas poderosas de Dios. Voy a empezar del 3. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Esos razonamientos humanos, esas fortalezas que están en nuestra mente, es la que hemos creado, es la que hemos, es la que nos lleva a funcionar en este sistema, porque son fortalezas en nuestra mente, son creencias, son fórmulas que están en nuestra cabeza, ¿ya? Y que, Wow. no sé, por ejemplo, la gente dice, no, es que después de la enseñanza media viene la universidad, y después de la universidad viene el trabajo, qué sé yo, y lo que nos han metido en la cabeza es que tenemos que prepararnos para esclavizarnos en una empresa y trabajar ahí y producir, y somos en ese sentido, pasamos a ser como maquinitas, ¿ya? Que te preparan Wow. para esto. Pero esas son las fortalezas en nuestra cabeza, Ujú. están aquí, y algo como eso también están en cómo yo administro mi dinero, fortalezas que están en mi cabeza, ¿sí? Entonces dice que la palabra es la que, esas fortalezas se oponen a lo que dice la palabra, a la libertad financiera en este caso. Entonces son esas cosas que al final es como hacer un gallito. Y en ese tiempo yo estaba en ese gallito, estaba ahí haciéndolo a mi manera, haciéndolo, y esto es lo que yo pensaba. Dios ya me dio la inteligencia, Dios ya me dio la sabiduría, Dios me dio todo, entonces yo tengo que saber hacerlo, no tengo que preguntarle a Dios. Y ahí estaba en una de mis etapas tratando de hacerlo con mi fuerza. Pero Wow. entendí y me rendí. Y al final ya esas fortalezas cayeron. ¿Sí? Y Ujú. eso es lo que habla y después nos lleva a pensar en llevar nuestra obediencia a Cristo. Y bueno, y Cristo lo que hizo fue a la cruz en obediencia al Padre, ¿sí? Confiando toda su vida Amén. a Él. Y es lo que nosotros debemos llevar, así como Abraham llevó a su hijo, nosotros también llevamos todas nuestras debilidades, todo lo que somos a Él. Entonces, esas fortalezas humanas aún están ahí pensando y muchas cosas, mucha gente piensa, bueno, yo voy todos los domingos a la iglesia, escucho la palabra todos los días y aún no veo resultados, pero es porque aún estás haciéndolo a tu manera. Aún están esas fortalezas en tu cabeza. Entonces, deja y entrega todo. No estoy diciendo que ya no trabajes, no estoy diciendo que ya no hagas nada más por producir, no. Primeramente, y lo que te dije delante, honrar a Dios es obedecerle. Honrar a Dios es decir, ok, estas fortalezas mentales ya no son válidas para mí. Como Pablo dijo, yo todo lo que soy lo he dejado todo ahí y ahora lo veo como basura, Basura. ¿sí? Por Ujú. entender y crear la vida de Cristo en mí. Entonces, eso es lo que va a producir el cambio en nuestras vidas con respecto a las finanzas, ¿sí? Porque podemos administrar finanzas, ya sea con poco o con mucho, pero en lo natural es muy bueno empezar a administrar con poco. Y cuando tienes mucho es fácil, ya, administro, y listo, ya. Pero cuando estás con poco, en realidad
estás en la escuela para poder ir administrando cada vez más y más y más. Y si lo haces en obediencia, vas a ver cómo eso divino, eso sobrenatural de Dios, va a producir un buen rédito a tu vida. Amén. Y justamente la clase pasada estábamos hablando acerca de este ejemplo de esta persona que en un momento no tenía dinero, ¿no? Y diezmó un botón en fe, como confiándole al Señor. Ajá. Y en el fondo también había escuchado alguna vez alguna referencia bíblica en una clase justamente de administración financiera dentro de la Escuela de Hechos y nos decían que nosotros ya hemos sido hechos ricos en la cruz. Sin embargo, lo que usted decía, tenemos estas fortalezas mentales en las cuales nosotros mismos nos vemos como pobres, nos vemos como Ajá. limitados de recursos, nos vemos como desamparados. Y creo que justamente lo que usted hablaba al principio aplica el mismo principio de la fe, la confianza en el Señor, incluso en esa misma área. El descansar y decir, bueno, si Dios es mi papá, Él me ama, Él se va a preocupar por mis necesidades. Y creo que ahí va desapareciendo el temor a dar. En el fondo, y creo que también lo hablábamos con usted, pero si hoy el Señor me está diciendo $1, a veces la gente dice, ya voy a dar cuando el Señor me dé tal cantidad, 100,000 pesos, $100, etcétera, ahí voy a dar. Pero sabemos que si hoy el Señor nos dijo dar 1,000 pesos o $1, tal vez mañana no nos demos esos 100,000 pesos, porque tiene mucho que ver lo que usted hablaba, ¿no? La forma en cómo nosotros mismos nos miramos, ni siquiera cómo el Señor nos mira. Ujú, ujú. Sí, es la base de todo, es la base de creer y obedecer. Eso es lo que nos va a llevar al crecimiento, eso es lo que, ahí vamos a encontrar los frutos de justicia, ¿sí? Amén. Conociendo nuestra identidad, como tú decías, sabiendo que nuestra fuente está ahí, disponible eternamente, para siempre, inagotable, ¿sí? Entonces ya no nos podemos ver como pobres, sino que nos vemos desde ya como ricos, porque nuestra fuente es inagotable. Ahora, si nos vemos con nuestras fortalezas mentales humanas, claro, obviamente nos vamos a ver con nuestras limitaciones. Y eso es, vamos a pasar a ver como nuestros recursos basados en la empresa donde estamos trabajando o a quién le estamos prestando servicio. Y eso es limitado, pero no es así. Saca ese pensamiento de tu cabeza, piensa que nuestra fuente, quien nos sustenta, ¿cierto? Es Dios mismo, nuestro papá. Amén, amén. Y ya estamos llegando casi al final del estudio del día de hoy y creo que justamente mientras hablamos en esta clase, el llamado es a que tú puedas renovar tu mente y comenzar a verte como el Señor te ve y comenzar a ver de la forma en la que el Señor ve también las finanzas y comenzarte a verte a ti ya como una persona rica en Cristo. Pastor, no sé si hay algo más que usted quisiera agregar el día de hoy a esta parte de administrar de una manera bíblica. No, bueno, creo que lo que alcanzamos a desarrollar dentro de este tiempo es suficiente, solamente animarles a que puedan ver a Dios como nuestra fuente, que puedan ver que nuestra fuente es inagotable, que no nos veamos como lo humano que somos hijos del creador de todas las cosas, y a Él le ha placido que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Así que no te limites, no te veas como lo que está enfrente del espejo, vete como Jesús, porque la palabra dice que así como Él es, así somos nosotros. Y Él nunca mostró escasez, siempre se mostró provisto de todo. Así que eso. Ujú. Muchas gracias, pastor. Y justamente es un llamado para animarte también a practicar desde ya la generosidad con estos estudios que la Escuela de Hechos, el Señor nos ha permitido llegar hasta ti. Así que te animamos también a poder ya practicar desde el día de hoy tu generosidad, en donde el Señor te inspira a poner tu semilla. Comienza a practicar esto y tú vas a ver en tu propia vida, comprobándolo por ti mismo, cómo estos principios de la palabra de Dios funcionan. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos el día de hoy. No sé si quiere despedirse de las personas. Es un gusto poder compartir con ustedes y esperamos que todas estas meditaciones sean de inspiración para poder tener un fruto de justicia mostrable y que pueda ser un testimonio vivo para la gente afuera.
Así es, muchas gracias, pastor. Y también agradecernos a la gente que está acompañándonos el día de hoy. Te animamos a que puedas ingresar. En pantalla están apareciendo nuestras redes sociales y puedas ingresar a las clases. Puedas ingresar a las clases. Un abrazo hasta donde estés y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.